Pues vamos a ir concluyendo. Concluimos con el doctor Casabón, con el doctor Jordi Casabón, que es el jefe de urgencias, neumólogo de aquí de la casa, de Tecnon. Hemos compartido muchas horas, muchos días, muchas noches en estos meses que hemos estado aquí trabajando para los pacientes infectados con la COVID. Realmente cuando pensamos en el título de la ponencia y el primer día, ¿no?, que aterrizamos con el hospital lleno de pacientes de la COVID, ¿esto es una guerra total o no es una guerra total? Doctor Casabón, no sé si lo tenemos ya conectado. Todo suyo, intentemos ser ajustados al tiempo, ya sé que estamos fuera, pero esta última ponencia yo creo que nos va a dar un poquito de luz sobre lo que hemos tratado y lo que nos tocará también tratar sobre el SARS-CoV-2. Adelante, doctor Casabón. Gracias, Juan. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la oportunidad que me brindan los organizadores de participar en esta jornada y agradecer también la presencia de todos aquellos que nos estáis siguiendo a través de esta plataforma digital. Como decía el doctor Sanz, no todo aquello relacionado con el coronavirus debe de ser una amenaza. Quizá alguna cosa la podemos convertir en una oportunidad y probablemente esto de traspasar paredes físicas es una oportunidad importante y es algo que ha venido para quedarse, digamos así. Bueno, yo, como ha dicho el doctor Muñoz, soy Jordi Casabón, soy el jefe de urgencias del Centro Médico Tecnon, soy neumólogo también. Y durante, digamos, la época dura del COVID, cuando todo nuestro hospital se había convertido, o todo el censo del hospital eran pacientes COVID, tuvimos que organizarnos de manera un poquito diferente y tratamos de hacer una serie de equipos multidisciplinares, de los cuales yo era el coordinador, digamos, de uno de ellos, en el que estaba también el doctor Muñoz aquí presente y, por lo tanto, también ha vivido en primera persona lo mismo, como mínimo, que yo he vivido. Bueno, he tratado de estructurar un poquito la charla contextualizando primero la situación para pasar a hablar luego del manejo hospitalario que tenemos ahora mismo. Dentro de este manejo hospitalario también hablaremos un poco de la farmacología y os daré un esquema terapéutico que es el que nosotros utilizamos en Tecnon, porque realmente sabéis que de momento todos los médicos estamos muy acostumbrados a utilizar guías, protocolos y demás, y nos ceñimos normalmente mucho a la norma. Y con esta enfermedad, pues hacemos un poco lo que podemos, aprendemos sobre la marcha y entonces consensos, en fin, os daré el ejemplo de nuestro centro y haremos un pequeño resumen final sobre aquellos puntos que yo creo que son los que deberíamos de retener. Antes de todo, deciros todo aquello sobre lo que voy a hablar, sobre fármacos y demás, está, digamos, basado en las recomendaciones que nos hace tanto el Departamento de Salud como el Ministerio en este caso. Bien, hace unos meses, ¿con qué nos encontrábamos? Pues nos encontrábamos con un paciente que llegaba a urgencias. Hace unos meses, parece que se hace siglos, pero no, hace principios de marzo, probablemente a finales de febrero así, pero ya lo que sabemos seguro es que a principios de marzo. Un paciente que llegaba a urgencias con un cuadro viral, con sensación disneica y demás. Al principio no teníamos ni idea de lo que le ocurría, pensamos que tenía una gripe. Posteriormente empezamos a pensar que probablemente se tratara de un COVID. En ese momento sospechábamos, porque las PCRs en aquel momento tardaban hasta 4 días y por lo tanto de entrada simplemente sospechábamos. Es decir, que teníamos un gran desconocimiento sobre lo que le estaba ocurriendo al enfermo en aquel momento. Teníamos muy poquitas opciones terapéuticas y además casi cada día íbamos cambiando lo que hacíamos. Esto generaba una cierta sensación de improvisación, sobre todo entre el personal asistencial, y no era algo que a nosotros nos gustara, sino que simplemente pues, respondía a lo que os decía, que poquito a poco y sobre la marcha íbamos aprendiendo y íbamos haciendo en función de las recomendaciones que se iban dando por parte de los estamentos legales y demás. Lo cierto es que, aparte de esto que estáis viendo en la pantalla, al principio, que es paracetamol, si el paciente estaba bien, con esto ya lo mandábamos a casa, y si no estaba bien, con el paracetamol, y con esto lo ingresábamos. Y ahí lo teníamos en la planta, y a veces la verdad es que la sensación era bastante frustrante, y esto lo hemos vivido todos probablemente, porque esto es un decir,
no es paracetamol y oxígeno. Obviamente dábamos un tratamiento de soporte, poníamos antibióticos, hacíamos todo lo que teníamos en la mano, pero realmente, y resumido, sí que era un poco así. Muchas veces los pacientes no evolucionaban adecuadamente, al principio me refiero, y te quedas frustrado, como decía antes, porque simplemente lo que podías hacer era ir subiendo el oxígeno, ir subiendo el oxígeno, ir subiendo el oxígeno, hasta que llegaba un momento en el que llamabas a los compañeros de intensivos, subían, lo intubaban, si tenía criterios, y se lo llevaban a la UCI. Y te quedabas con una cara de, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, que tenemos que poder hacer alguna cosa más. Esto ha cambiado. El manejo hospitalario de estos pacientes de hace 3 meses ahora ha cambiado mucho. Yo realmente jamás he vivido una curva de aprendizaje tan exponencial. En mi carrera nunca he visto aprender tan rápidamente de algo como lo hemos hecho con este proceso. Como consideraciones generales, lo voy a repetir 40 veces esto probablemente. La evidencia que disponemos para recomendar cualquier tratamiento o cualquier, no sé, medida de las que os vaya a hablar es muy limitada. No tenemos estudios aleatorizados, randomizados, no tenemos nada, que es lo que os decía al principio. Estamos acostumbrados a trabajar bajo protocolos y bajo, digamos, normas estrictas, y con esto nos encontramos que no tenemos prácticamente nada. Los tratamientos específicos para el COVID requieren de la confirmación diagnóstica de neumonía y requieren también del diagnóstico de la infección por PCR. Entonces, básicamente el tratamiento se basa en 3 patas. Digamos, habría uno general, un tratamiento específico y, por otra parte, la oxigenoterapia. Es evidente que hay que poner antibióticos si sospechamos una coinfección bacteriana, y os diría que en mi propia experiencia esto es el 99,9% de los casos, y que afortunadamente en muchos pacientes, y esto sigue siendo así todavía, con paracetamol, decirles que se laven mucho las manos, que se aíslen en su casa y que se hidraten adecuadamente, tenemos suficiente. Eso para los pacientes leves. Bien, lo primero que hacemos cuando llega el paciente a urgencias, ¿qué es? Valorar la gravedad. Tenemos muchas escalas de gravedad, esta es una de ellas, es la que recogemos en nuestro protocolo. A modo de ejemplo la he puesto aquí, pero vamos, va desde la enfermedad no complicada, que es aquel paciente con un cuadro virásico, que no tiene antecedentes, que no tiene una edad avanzada, que no tiene nada, que no desatura, que está hemodinámicamente estable, hasta el shock séptico, pasando por una neumonía leve, la grave, el distrés, la sepsis, hasta llegar al shock. Una vez tenemos fijada la gravedad, decidimos qué hacemos con el paciente y aplicamos unas medidas generales. Obviamente, si presenta un broncoespasmo, le pondremos broncodilatadores. Es muy importante remarcar en este punto que si usamos broncodilatadores debemos de hacerlo con cartuchos presurizados y evitando las nebulizaciones. Y esto es porque las nebulizaciones generan aerosoles, con lo que estaríamos contribuyendo a la diseminación del virus. Habría que evitar los corticoides. Luego, un poquito más adelante, hablaremos de los corticoides parenterales. Ahora me estoy refiriendo a los inhalados. En realidad, los corticoides, y esto lo sabemos clásicamente en neumología, y si os fijáis en las guías Volt o el tratamiento de los EPOCs, las tendencias en los últimos tiempos es a la retirada de este tipo de fármacos, porque se ha visto que en terapias prolongadas favorecen la aparición de infecciones, neumonías, etcétera, etcétera. En este caso, puede ser así también y por eso no se recomienda. Hay otro tipo de broncodilatadores, como puede ser el salbutamol o puede ser el ipratropio, que nos sirven igual. Hay que poner antibióticos. Tenemos las guías de la SEPAR de la neumonía comunitaria para decidir cuál ponemos. ¿Podemos usar los corticoides parenterales, sí o no? Bueno, esto es una pregunta compleja. Lo que sabemos claramente es que hay que evitarlos en las fases iniciales, porque como sabéis, la enfermedad probablemente se compone de 2 fases, ¿no? Una donde vemos principalmente los efectos de la viremia elevada y una segunda fase que explicaba la doctora Suárez, ¿no? Que está mediada por esta tormenta de citoquinas. Los corticoides tienen indicación en esta segunda fase y no en la primera, porque pueden disminuir el aclaramiento de la viremia. Hay que anticoagular profilácticamente a todos los pacientes e individualizar el riesgo y descoagular a dosis plena en aquellos pacientes que tengan mayor riesgo embolígeno que otros. Esto es muy importante. Esta enfermedad hemos visto que es muy protrombótica, hemos visto mucho fenómeno trombótico y por lo tanto es muy importante desde el principio administrar enoxaparina profiláctica a todos los pacientes que ingresamos. Y finalmente hay que dar oxígeno. Tenemos que mantener saturaciones idealmente por encima del 92-94%. ¿Cómo lo hacemos?
en planta, pues a través de cánulas nasales, gafas nasales vulgarmente dicho, o con un Ventimask. Seguidamente, y si tiene más requerimiento de oxígeno el paciente, podríamos usar un reservorio, una Monaghan. Y después podríamos plantear cánulas de alto flujo. Esta semana, recientemente, creo que fue el lunes o el martes, se ha publicado el último Archivos de Bronconeumología, donde hay este paper, que son justamente las recomendaciones de consenso respecto al soporte respiratorio no invasivo en el paciente que presenta insuficiencia respiratoria aguda secundaria a una infección por SARS-CoV-2. Resumiendo, sin entrar mucho en detalles, ellos dicen básicamente esto, lo que os estaba diciendo. Utiliza gafas nasales, utiliza un Ventimask, siempre que sea posible, con un filtro de partículas. Esto yo no sé vosotros, pero yo en ninguno de los hospitales en los que he estado he visto un Ventimask con filtro. Entonces ellos ya te lo dicen. Lo sabemos, pero puedes ponerle una mascarilla quirúrgica encima. Y si tiene mayor requerimiento, alto flujo. ¿Ventilación no invasiva, sí o no? Dicen claramente, de forma taxativa, que la ventilación mecánica no invasiva y la CPAP no ha demostrado eficacia en la insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda en el adulto inmunocompetente. Y por lo tanto, lo único que te puedes encontrar es que haciendo este tipo de tratamiento estás retrasando una intubación que es necesaria y por lo tanto estás empeorando el pronóstico del paciente. Por lo tanto, no lo pruebes. ¿Dónde lo podemos probar entonces? Lo podemos probar en aquellos pacientes que tienen un techo terapéutico, en los que no está pues de entrada indicado el ingreso en UCI y la intubación, pero también te dicen, ojo, porque en estos pacientes deberías de hacer un ensayo terapéutico durante 1 hora y si en esa hora no vas bien, retira el tratamiento porque no lo vas a hacer. Utiliza las cánulas nasales de alto flujo, porque eso sí que realmente te va a mejorar la saturación de los pacientes. Otra cosa de la que todavía no os he hablado, y esto es clásico de toda la vida, este es un artículo publicado es un medicina intensiva del 2003 y es un conjunto de artículos, es una revisión donde ya explica el beneficio de pronar a los pacientes. Como sabéis, los segmentos dorsales del pulmón están más perfundidos, siempre, independientemente de la posición, y sin embargo están menos ventilados en supino. Por lo tanto, si pronamos al paciente, mejoraremos la relación VQ y por lo tanto estaremos mejorando la oxigenación del paciente. Esto lo hemos llegado a hacer en planta incluso nosotros con pacientes, cuando se estaba explicando que les íbamos subiendo el oxígeno, no sabíamos ya qué hacer, pronábamos al paciente y realmente veíamos una mejoría en los valores de oximetría. En cuanto al tratamiento específico, cuando ya hemos puesto todas estas medidas generales y sabemos que el paciente tiene una neumonía moderada o grave y sabemos también que tiene una infección por SARS-CoV-2. Lo primero que os voy a decir es que cuando te pones a revisar literatura, cuando empiezas a leer papers o cuando empiezas a ver indicaciones del ministerio, del departamento, de lo que sea, os digo que el 99% de los textos empiezan de la siguiente manera. Aunque existen numerosos ensayos clínicos en marcha donde se está evaluando la eficacia y seguridad de tal fármaco para el tratamiento de SARS-CoV-2, no existe por el momento evidencia procedente de ensayos clínicos controlados. La información general sobre el medicamento que se incluye a continuación es orientativa. Se recomienda seguir los protocolos de manejo clínico de cada hospital, así como la utilización de este fármaco a través de estudios clínicos aleatorizados que permitan generar conocimiento. Bueno, pues bien, resumiendo, tenemos dos tipos de fármacos. Aquellos que están, porque tienen una función de reducir la carga viral y aquellos que tratan de disminuir o bloquear la tormenta de citoquinas. Por lo tanto, es muy importante conocer el tiempo de evolución de la sintomatología del paciente cuando vamos a tratarlo. Para reducir la viremia, ¿qué utilizamos? Pues, por ejemplo, el remdesivir, que es un análogo nucleótido que interfiere con la polimerización del ARN del virus. Hay estudios preliminares que muestran una posible reducción del tiempo medio hasta la mejoría. El Caletra, el lopinavir ritonavir, que es un inhibidor de la proteasa del VIH. No disponemos de evidencia sobre eficacia, pero se postula que su utilidad en fases iniciales, cuando la viremia es elevada, pues tiene una indicación ahí. La hidroxicloroquina, el antimalárico famoso, pues bueno, parece que in vitro limita la replicación del virus, pero tiene un uso controvertido. Primera, por el potencial arritmogénico y segundo, porque ya sabéis que hubo este famoso artículo del cual luego sus autores se retractaron, en fin, ha habido una cierta polémica con este fármaco.
Y finalmente el interferón 1 beta. También tiene un uso controvertido, pues in vitro es capaz de aumentar la expresión del receptor AC2, que como decía la doctora Suárez, pues es el que utiliza el virus para incluirse dentro de la célula. No obstante, hay un estudio que dice que asociado a Caletra acorta el tiempo de eliminación del virus. Como fármacos antitormenta de citoquinas, básicamente tenemos fármacos inmunosupresores que actúan a través de la vía de la interleuquina 6, inhibiendo la interleuquina 6, como el tocilizumab, el sarilumab, el siltuximab. Hay otros que inhiben selectivamente las quinasas asociadas a Janus, como son el ruxolitinib o como es el baricitinib. Y finalmente, y este nosotros lo hemos utilizado como fármaco de segunda intención, está la anakinra, que es un antagonista del receptor de la interleuquina 1. Pues bien, dicho todo esto, y esto es lo que nos recomiendan, o esto es, digamos, lo que nos dicen que tenemos de arsenal terapéutico, ¿cómo lo empleamos nosotros en nuestro hospital? Pues ante un cuadro clínico de infección leve con placa normal y sin comorbilidades, ¿qué es lo que hacemos? Mandar al paciente a casa, indicarle tratamiento sintomático y hacer vigilancia ambulatoria. Cuando ya tenemos una infección respiratoria alta, pero el paciente presenta comorbilidades o tiene una edad superior a 65 años o tiene una neumonía moderada, en ese caso ya deberíamos de plantearnos ingresarle y deberíamos de tratarle con Caletra y con hidroxicloroquina. Si el paciente presenta una neumonía grave, Caletra, hidroxicloroquina, interferón 1 beta y hay que considerar tocilizumab / corticoides, esto es lo que dice el protocolo, o remdesivir en función de los días de la evolución clínica. Si creemos que estamos en fase de viremia, el remdesivir será útil. Si creemos que estamos en fase de tormenta citoquínica, el tocilizumab y los corticoides nos van a ser más útiles. Os digo, para mí hay un antes y un después de la introducción del corticoide o de los pulsos de corticoides en cuanto al tratamiento de este tipo de pacientes. Es verdad que en el tiempo es paralelo también a la introducción del tocilizumab, pero bueno, me refiero a este tipo de fármaco inmunosupresor, entre comillas. Para mí hay un antes y un después en cuanto a que dejamos de ingresar un número elevadísimo de pacientes en UCI después de hacer este tipo de tratamientos y pudimos empezar a manejar estos pacientes en planta y pudimos dar de alta pacientes que habían estado graves en algún momento sin necesidad de una unidad de cuidados intensivos. Finalmente, ante un cuadro de neumonía grave, con PAFIs, con gradiente de presión arterial de oxígeno entre fracción inhalada inferior a 200, o paciente en ventilación mecánica, o paciente con un distrés respiratorio, tenemos que utilizar todo lo que tenemos disponible, que es Caletra, hidroxicloroquina, interferón, tocilizumab y remdesivir. Importante recordar, yo creo, las indicaciones de un protocolo de actuación se deben de interpretar de forma individualizada para cada paciente y siempre debe de prevalecer el juicio clínico. Os decía al principio, nosotros nos organizamos en 3 grandes grupos y llevábamos todo el censo del hospital. Estos grupos eran multidisciplinares y lo que hacíamos era hacer un briefing a primera hora de la mañana, aprovechando que había diferentes especialistas en cada uno de los grupos, aportando cada uno su granito de arena, y valorábamos todos los pacientes que teníamos el día antes. Volvíamos a hacer un briefing pasadas unas cuantas horas, después de haber visto a los nuevos pacientes, y volvíamos a valorar entre todos qué actitud terapeuta seguiríamos con los pacientes. Es muy importante valorar individualmente, insisto. Estas recomendaciones pueden variar, evidentemente, lo están haciendo, según evolucione el conocimiento acerca de la enfermedad y la situación epidemiológica, es evidente. Recientemente también, hacia el mes de abril, se publicó Medicina Intensiva, que es verdad que es de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, con unas recomendaciones do not do de estas, pero la gracia es que es un documento elaborado por todos los grupos de trabajo que están en la Sociedad de Medicina Intensiva. Y si bien es para medicina intensiva, hay muchas cosas de las que dicen que son aplicables a cualquier tipo de paciente. Inicia el tratamiento antibiótico empírico hasta descartar la posibilidad de coinfección bacteriana. Vigila estrechamente los efectos adversos e interacciones de los fármacos usados. Realiza una intubación precoz. Evita el uso de ventilación no invasiva. En casos seleccionados, puedes considerar la oxigenoterapia de alto flujo.
no utilices medicamentos nebulizados e inicia la profilaxis de trombosis de forma precoz y valora la anticoagulación en los pacientes con dímero de elevado. Básicamente esto es lo que os quería explicar. Muchas gracias por vuestra atención y hasta aquí la charla. Fantástica presentación, doctor Casabón. Realmente cuando uno habla con conocimiento de causa, ¿no? Porque no solo ha hecho una revisión de lo que es la evidencia, sino que habla de su experiencia y en este caso una experiencia intensa en todos los sentidos, pues da seguridad, ¿no? Cuando uno ve este tipo de ponencia. Una pregunta solo que nos queda pendiente, ¿de acuerdo? No es tanto de tratamiento hospitalario y es diferente lo leo textualmente. Nos pregunta Marta, ¿qué papel juega la suplementación? Es decir, vitamina C, vitamina D, zinc, todo lo que son estos oligoelementos o vitamonas para prevenir lo que es una infección por COVID. ¿Cree, doctor Casabón, que esto es preventivo o no? Mira, sinceramente, yo creo que desconocemos gran parte de la fisiopatología, de cómo funciona todo, pero hay evidencias de que cuando se produce la infección se producen ciertos déficits. Por lo tanto, es muy lógica la idea de suplementar estos déficits y es muy lógico, por lo tanto, también pensar que si previamente a la infección existe algún tipo de déficit vitamínico de este tipo, pues la persona sea más propensa a desarrollar un cuadro o un cuadro grave incluso. Por lo tanto, entiendo que tiene toda la lógica del mundo pensar así, sí. Muy bien, pues como ya no tenemos más preguntas, yo creo que es el momento ya de cerrar este cuarto update. Siempre hay que dar las gracias, ¿no? Porque si los promotores que hemos tenido este año, que es Amgen, es Pfizer, es Gebro Pharma, no hubiésemos podido hacer este update. Tenemos también que dar las gracias al Centro Médico Tecnon, al equipo de docencia e investigación, a Merche, a Miren de Comunicación, a Vicens también, que yo creo que hemos tenido con muy pequeñitos desajustes. Yo creo que hemos cumplido las expectativas de nuestro primer directo. Y sin más, daros las gracias a todos. Nos podéis seguir porque podremos publicar, iremos publicando las píldoras de los mejores momentos de toda esta jornada. Y nos vemos el año que viene. Nos veremos el año que viene, no sé si físicamente o también virtualmente. Lo veremos en el contexto epidemiológico. O igual las dos formas, como dice el doctor Sanz. Doctor Sanz, doctor García, un placer y hasta pronto. Cuídense.